La pandemia de gripe de 1918 y 1919, también conocida como la gripe española, se extendió a gran velocidad por todo el planeta, alcanzando incluso las más remotas islas del Pacífico, y en solo 18 meses infectó a un tercio de la población mundial. La implacable censura de los países implicados en la Primera Guerra Mundial escondió su gravedad, pero los estudios actuales elevan el número de muertes de 20 hasta 50 o incluso 100 millones. A pesar de conocerse como gripe española, los primeros casos se registraron en Estados Unidos durante el último año de la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1918, el país llevaba 11 meses en guerra contra Alemania y las potencias centrales, y su pequeño ejército se había convertido en un enorme contingente que acabaría sumando más de 2 millones de efectivos enviados a Europa. Los primeros casos de la enfermedad se dieron en uno de los muchos centros de instrucción que se pusieron en marcha en un país que se movilizaba para la guerra. La cepa mataba a sus víctimas con mucha rapidez. En Estados Unidos abundaban las informaciones sobre gente que se levantaba de la cama enferma y moría de camino al trabajo. Los síntomas eran espantosos. Los pacientes desarrollaban fiebre e insuficiencia respiratoria. La falta de oxígeno causaba un tono azulado en el rostro. Las hemorragias encharcaban de sangre los pulmones y provocaban vómitos y sangrado nasal, de modo que los enfermos se ahogaban con sus propios fluidos. Como tantas otras, la cepa afectó a los más jóvenes y a los más viejos, pero también a adultos sanos de entre 20 y 40 años. El principal factor de la expansión fue la contienda internacional, que ya se encontraba en su última fase. Aunque los epidemiólogos todavía debaten sobre el origen exacto del virus, existe cierto consenso en que fue producto de una mutación proveniente de China. Lo que está claro es que la cepa se globalizó gracias al masivo y rápido movimiento de militares por todo el mundo. La tragedia bélica también sirvió para ocultar las elevadas tasas de mortalidad causadas por el nuevo virus. En los primeros momentos, la enfermedad todavía no se conocía bien y las muertes solían achacarse a la neumonía. La estricta censura militar en tiempo de guerra impedía que la prensa europea y estadounidense pudiera informar de los brotes. Solo en la neutral España podían los medios hablar libremente de lo que estaba sucediendo, y de ahí que a la epidemia se la acabase llamando gripe española. Cabe señalar que en el caso español, el virus llegó probablemente a través de los temporeros que fueron a trabajar a Francia, ya que España no participaba en el conflicto. En el resto del continente, las abarrotadas trincheras y campamentos de la Primera Guerra Mundial se convirtieron en el hábitat ideal para la enfermedad. La infección se desplazaba con los soldados. La oleada de primavera remitió al cabo de unas semanas, pero aquello solo fue un alivio temporal. Tras el verano de 1918, la epidemia ya estaba lista para pasar a su fase más mortífera. Las 13 semanas que van de septiembre a diciembre de ese año constituyen el período más intenso, con el mayor número de víctimas mortales. La segunda oleada golpeó primero en las instalaciones militares y se extendió después a la población civil. En octubre llegó a su punto crítico. Funerarias y enterradores no daban abasto y la celebración de funerales individuales resultó imposible. Buena parte de los fallecidos acabaron en fosas comunes. En España, el sistema de salud se vio desbordado. Muchos médicos murieron y fue muy difícil reemplazarlos. Hasta los ataúdes escaseaban. El alcalde de Barcelona solicitó ayuda al ejército para transportar y enterrar a los muertos, ya que el ayuntamiento no daba abasto. Tras una pausa en la expansión de la enfermedad a finales de 1918, en enero del siguiente año comenzó la tercera y última etapa. Por entonces, la pandemia ya había perdido mucha fuerza. La dureza del otoño del año anterior no se repitió, de modo que la tasa de mortalidad se desplomó. Aunque la última oleada fue mucho menos letal que las anteriores, todavía fue capaz de causar considerables estragos. Australia
país que se había apresurado a establecer cuarentenas, consiguió librarse de lo peor de la gripe hasta principios de 1919, cuando la pandemia por fin llegó allí y acabó con la vida de miles de personas. Sin embargo, la tendencia general en la mortalidad ya iba disminuyendo. La pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región del mundo. Solo en la India las víctimas mortales alcanzaron entre 12 y 17 millones. En Gran Bretaña murieron más de 200.000 personas. En Estados Unidos fueron aproximadamente medio millón. En España, estudios recientes elevan la cifra de muertes a 260.000. Es difícil disponer de datos exactos sobre la cantidad de muertes, pero la tasa global de mortalidad se sitúa entre el 10 y el 20% de los infectados. Los científicos consideran que cada 50 años se produce una pandemia de gripe, que debe distinguirse de las epidemias estacionales. En 1957 se produjo en Asia Oriental un nuevo brote que se difundió por todo el globo y causó, hasta mediados del 58, entre 1 y 2 millones de muertes. En 1968, un nuevo tipo de gripe se declaró en Hong Kong y produjo entre 1 y 4 millones de víctimas. Y más reciente aún, los millones de víctimas del COVID-19. Esto demuestra que el riesgo subsiste en nuestro mundo cada vez más superpoblado e interconectado. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de Otra Historia.